periodo de clases, pero sí, por eso vamos a hacer un repaso rápido. Sí. Para también, sobre todo, ir sacando dudas, digamos. En la profundidad de nuestro conocimiento. Sí. Sistema esquelético. Vamos a empezar por, bueno, o sea, las definiciones, eso no creo que les hagan falta, no creo que les hagan falta, digamos, más o menos, ¿no? O quieren que utilicemos o sea, qué es anatomía, cuál es el tipo de anatomía que nosotros vamos a ver, digamos que es una anatomía un poco más aplicada, en este caso al yoga. Ajá. En general, ¿qué significa anatomía? El estudio de todas las estructuras del cuerpo, su enumeración, su caracterización morfológica. Y dentro de la anatomía, bueno, hay ramas, por supuesto, especiales, digamos. Decíamos, la anatomía descriptiva, solamente la descripción de las estructuras. La topográfica, dividiendo, que en medio hacemos también un poco nosotros eso, cuando tratamos de referir los movimientos al espacio, digamos, porque estudia el cuerpo dividiéndolo en regiones. Sí. Nosotros más que en regiones lo dividimos en planos, digamos, ¿no? El plano anterior, el Claro, posterior. anatomía de superficie, toda la proyección externa de cada órgano hacia afuera, digamos, hacia el exterior. La anatomía funcional, que ya casi estaría emparentada con la fisiología de alguna manera, porque estudia la función de cada estructura. Entonces ya sería casi como una aproximación a lo que es la fisiología directamente. La anatomía comparada, que estudia la semejanza y la relación de la anatomía humana con la de otras especies. Esto por ahí puede parecer innecesario, pero no, porque se aplica en la ciencia médica para el desarrollo de medicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive ahora ya no tanto, pero más atrás en el tiempo todavía se realizan trasplantes de animales en seres humanos que tienen la suficiente semejanza, digamos, en sus tejidos. Así que por eso también es una rama que también es importante. En general, para nuestro tema, que es el yoga, los principales sistemas que nos interesan son los huesos, elementos del esqueleto, que están unidos por medio de articulaciones y movilizados por los huesos. O sea, esas tres cosas son las que más nos interesan en yoga, analizar el yoga para comprender, digamos, analizar y mejorar en nuestra práctica individual y también cuando observamos la práctica de nuestros alumnos, digamos, ¿no? O adaptar, digamos, las posturas para poder solventar algún problema particular de una articulación, o en un momento a veces. ¿Vos dijiste huesos? ¿Qué más? Huesos, articulaciones y músculos. Los huesos son los músculos, claro. Sí. Los huesos, que son unidos por las articulaciones y movilizados por los músculos. Entonces después teníamos que, en base a definíamos los planos en base a una forma que en realidad no era una forma natural de pararse, que era de pie con las manos hacia adelante. Sí. O sea, con los brazos rotados hacia adelante. Esa era la forma de pararse a partir de la cual definíamos los planos. En cuanto a eso, entonces definimos un plano frontal. Todo lo que queda por delante es anterior. El plano frontal siempre pasa a través del eje de movimiento, que en este caso es la columna vertebral, ¿cierto? Todo lo que queda por delante de ese plano frontal, que pasa siguiendo la línea de la columna
hacia adelante, digamos, Sí. anterior, y lo que está por detrás, posterior. Un plano sagital, que sería así, Por la mitad. también Miramos. siguiendo el mismo eje del cuerpo, que sería la columna vertebral, que divide el cuerpo en derecha y mitad izquierda. O sea, un plano frontal, anterior y posterior sería lo que nos refiere. Un plano sagital, que nos divide en de parte derecha y parte izquierda. Un plano transversal, Eso de arriba y abajo también. La mitad para arriba. la mitad para arriba y la mitad para abajo, la parte superior por arriba, parte inferior por debajo. Por eso a veces decimos tren inferior cuando nos referimos Sí. a de la cintura para abajo, el tren superior. ¿Y qué se toma como para dividir, digamos, el transversal? Y lo que sería el eje del cuerpo o la columna vertebral. El eje central, bueno, la línea media del cuerpo, Sí. ya lo dijimos. En cuanto a ese eje central que definimos, situado sobre la línea media del cuerpo, lo que queda más lejos del eje se denomina distal y lo que queda más cerca del eje se denomina proximal, porque por ahí van a encontrar esta terminología. Distal y el otro Proximal. proximal. El transversal es el que divide entonces en la parte... El transversal divide Superior, superior e superior inferior. E inferior. Creo que tenían unas... Sí. como acá. No, no fue. ¿Dónde están mis esquemas de...? Teníamos Hola, niña. tenemos en el libro, vamos a mirar. O sea, no define muy bien cuál es el eje central en base a una posición corporal, en base a una estructura corporal. O sea, podría haber a su vez varios planos frontales. Esta sería la posición anatómica que vimos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ajá. Después. A ver. Sí, porque define los planos primero que podrían ir variando. No dice exactamente a qué altura ni qué estructura es la que define la altura, digamos. Aparte son solo referencias para describir los movimientos. Los movimientos. Claro, porque no son planos que existan en la realidad, digamos, sino son formas de poder describir las posiciones respecto a esos planos que nosotros mismos definimos. Y bueno, finalmente está lo superficial, que entonces hablamos de lo que está más cerca de la Más superficie cerca. como superficial o externo, y lo que está más profundo como interior o sí, interno al cuerpo. Vamos haciendo un repaso rápido yo dije que apuntes. de anatomía estamos haciendo un repaso rápido. El esqueleto entonces que nos interesa fundamentalmente, o vamos a partir de ahí para estudiar los movimientos, es un armazón, o sí, de alguna manera un armazón que constituye el soporte rígido del cuerpo y que está constituido por piezas móviles, los huesos, unidos entre sí por las articulaciones
y sirven de palanca para la tracción de los músculos. ¿Cómo es el esqueleto del hombre? Después estudiamos un poco más en detalle su estructura, su microestructura. Es ósteo, cartilaginoso durante la vida fetal y reemplazado lentamente durante el crecimiento por hueso, quedando el cartílago limitado a determinados lugares que son, por ejemplo, los recubrimientos de las superficies articulares, ¿no es cierto? ¿Qué le da la dureza propia al hueso? Los componentes inorgánicos, y la flexibilidad se la dan los componentes orgánicos. Esa, por ejemplo, puede ser una pregunta de un examen, digamos, ¿no? Esa relación entre dureza y flexibilidad está dada por esa proporción de elementos orgánicos y elementos inorgánicos. Un 2/3 del total de su peso es inorgánico y 1/3 formado por componentes orgánicos. ¿Qué son esos componentes inorgánicos? Calcio, fósforo, magnesio, potasio y agua, por supuesto, ¿no? Y la famosa osteoporosis, ¿por qué se produce? La osteoporosis se produce porque la pérdida de masa ósea supera a la neoformación de huesos. O sea, en un proceso natural, o sea, que yo ya lo había hablado, pero lo repetimos, permanentemente, o sea, en la matriz ósea, aunque nosotros pensemos que es una estructura rígida, claro, en esa parte que constituye la parte orgánica existen células que son los osteoblastos, que son las formadoras de hueso, y los osteoclastas, que son las que destruyen el hueso permanentemente, por supuesto, desde el interior hacia el exterior. Es el proceso porque la parte exterior del hueso está constituida por huesos compactos generalmente, y en algunos huesos son predominantemente esponjosos con solo una película o una capita fina de hueso compacto. Otros huesos, como los grandes huesos de las piernas, de los brazos, etc., son predominantemente de hueso compacto, y tenían originariamente, eso también lo habíamos hablado, una médula ósea en la parte que es más esponjosa, una médula ósea que era formadora de los elementos fibrados de la sangre, en el niño, en la mayoría de la médula de todos los huesos. Eso va siendo sustituido a medida que el humano crece por materia grasa, digamos, ya deja de ser funcional ese tejido, queda reducido solamente a algunas zonas donde hay más huesos esponjosos, como por ejemplo acá las crestas ilíacas, tanto inferiores como superiores. Las superiores son las más accesibles, digamos. O sea que esos son los lugares donde se hacen las funciones muchas veces, tanto para el análisis como para la donación. O sea, quedan pocos lugares ya en el ser humano adulto donde se produce o donde hay médula ósea roja, que así se llama, porque también produce, por supuesto, glóbulos rojos, produce toda la progenie de todas las células sanguíneas, inclusive las plaquetas, digamos. Pero se estimulan más con medicamentos para... Claro, sí, a veces se estimulan. Bueno, entonces ese proceso del hueso está permanentemente ocurriendo a lo largo de Toda nuestra vida. desde que nos formamos, digamos, esa destrucción y remoción y vuelta a formar, digamos. Lo que pasa es que a medida que el ser humano envejece, digamos, todos los procesos anabólicos, que son los de producción, van disminuyendo, y los catabólicos, que son los de destrucción, van aumentando, porque todo el metabolismo se va enlenteciendo. Entonces cada vez se va haciendo menos eficiente ese proceso de formar hueso. Le gana lo otro, digamos, ¿no? Claro, le va ganando la remoción, porque aparte, bueno,
empiezan a surgir otras condiciones, como justamente tampoco no es un compartimiento estanco el hueso, en el sentido que hay un intercambio con la sangre para poder llevar a lo mejor calcio a otro lugar. O sea, también esos elementos que se remueven es porque tienen un sentido en llegar a donde falta, digamos, ¿no? Claro, la necesidad. La necesidad, claro, del cuerpo va haciendo que por ahí el calcio vaya destinado o simplemente porque cambió justamente por la edad o por alguna condición de una O si enfermedad. la persona no se mueve mucho. Claro, si se mueve El mucho cuerpo o entiende, aumenta la este no se eliminación del calcio por el mal funcionamiento de las glándulas, o sea, que principalmente la glándula paratiroides, conjuntamente con el riñón y las hormonas que regulan el funcionamiento del riñón, son las que se encargan de la eliminación del calcio. Y la vitamina D, de la que también siempre hablamos tanto, que es la calcitonina, que es la que inhibe la liberación del calcio desde el hueso, digamos. Por eso es importante, digamos, tener buena cantidad de vitamina D, que viene en su forma de provitamina en los alimentos lácteos y se activa mediante la luz del sol, digamos. O sea, la vitamina D viene naturalmente, bueno, no solamente en la leche, pero o sus derivados, pero en productos animales en general, viene en su forma de provitamina, que es inactiva momentáneamente, digamos, y recién se activa cuando se expone a la luz solar, porque hay una transformación por la radiación, digamos, de su estructura, que es la que la activa, la convierte en vitamina D activa. A veces se le llama, bueno, no hace falta esto, hidroxiapatita o fosfato, también el carbonato de calcio en la matriz ósea, digamos. Y bueno, y por supuesto otros minerales, manganeso, zinc, también intervienen la vitamina C, la vitamina K, o sea, hay todo un conjunto de vitaminas que promueven la formación de huesos. Osteocitos se llaman las células del hueso maduras. Osteoblastos son las productoras, que son como unas precursoras, que son un poco menos diferenciadas que los osteocitos. Y osteoblastos son las que digieren la matriz ósea para ser removida, digamos. Y la matriz orgánica está constituida en su mayor parte, además de por células, que ya las nombramos, digamos, por colágeno, fibras de colágeno, fibras elásticas en general. Bueno, ¿cuáles serían las funciones principales del esqueleto, endoesqueleto del ser humano, digamos? De sostén, de inserción y de protección. De sostén, los huesos son los que dan la forma general a todo el cuerpo. De inserción, porque en ellos es donde se insertan los músculos para poder realizar las tracciones que permitan los movimientos. O sea, también las flexiones y soportar las presiones, digamos, no solamente las tracciones, sino también todo otro tipo de acciones, digamos. Y de protección de órganos vitales, básicamente, o sea, la caja torácica que alberga a órganos vitales como el corazón y los pulmones, el cráneo que alberga el cerebro, la columna vertebral que también alberga la médula espinal. Bueno, entonces presenta entonces esta superposición de piezas óseas fundamentales en lo que es la columna vertebral o raquis, que está situada, acá ¿viste? ya no la toman como eje, sino que dicen que está situada posteriormente y sí en la línea media o eje medio. Claro. La parte superior
de la columna vertebral sostiene la cabeza. Y la parte inferior, Sostiene la cadera, el tren inferior. Otra estructura que está unida a la columna vertebral y que forma parte de lo que es la caja torácica son las costillas. Están unidas entonces a las vértebras, sobre todo vértebras dorsales, hacia adelante, formando un arco que protege también, esa es la estructura que protege los órganos de la caja torácica. Los miembros superiores comprenden 3 segmentos principales, digamos, con sus correspondientes huesos. En el brazo tenemos húmero, es el de arriba, el del brazo propiamente. En el antebrazo, cúbito y radio. En la mano, formando lo que es la parte de la muñeca, huesos del carpo. Claro, millones, que son los huesos del carpo. Sí. Metacarpo y falanges. Esta estructura, estos brazos que son los miembros superiores, están a su vez unidos al tronco, por lo que el conjunto que llamamos cintura escapular. La cintura escapular está formada fundamentalmente por los omóplatos y la clavícula. O sea, cada omóplato de cada lado y su clavícula de cada lado. Muchas veces le llamamos cintura escapular, porque el omóplato se llama omóplato o escápula. Y los miembros inferiores están formados por el fémur, en lo que es el muslo, en la pierna, también 2 huesos, tibia y peroné, lo que forma la estructura del talón y el tobillo, los huesos del tarso, el metatarso y las falanges que ya constituyen los dedos. Y acá, Lina, este sería tibia. Esto sería tibia. ¿Y peroné? Ahora vamos a mirar acá, debemos tener. Tibia es la interna. Tibia Esta. es la interna. ¿Viste cuando se dicen que se rompen tibia y peroné? Tibia y peroné. Lo que pasa es que están la tibia y el peroné, así como el cúbito y el radio, están también articulados entre sí. Sí. Están unidos, digamos. Están unidos entre sí por articulaciones arriba y abajo, en los 2 extremos distales, y a su vez tienen entre ellos una franja interósea que está formada por un tejido como de colágeno, como un ligamento interóseo que tiene fibras cruzadas, que es el que permite la torsión de un hueso sobre el otro. O sea, no son para nada independientes, por eso Claro, generalmente claro. al Afectarse uno. afectarse uno se afecta al otro. Y los miembros inferiores están unidos al cuerpo. Ahí está. Y los miembros Acá, inferiores, la foto. ahí tenés, ajá. Sí. Está la tibia y La tibia y el peroné. Sí. Los miembros inferiores están unidos al tronco por la cintura pélvica o mediana, que está formada por los huesos ilíacos, el sacro por detrás, que a su vez lleva unido el coxis. Ilíaco, sacro. Los ilíacos le llamamos a las caderas, un conjunto que a su vez están formadas por la unión de varios huesos que ya ahora tienen
tienen uniones, o sea, lo que fueron sus articulaciones en el origen, y ahora son suturas, formadas por varios huesos, están como casi formando, tienen una forma casi como de hélice, porque en algún momento hacen una torsión. Y después tenemos en la que todavía puede llegar a ser móvil, que es la sínfisis del pubis, que es la delantera, o sea, lo que sería la articulación del hueso ilíaco derecho con el hueso ilíaco izquierdo, en lo que se llama la sínfisis del pubis, que habitualmente es completamente rígida, no tiene movilidad. Bueno, ahora vamos a revisar lo que son las articulaciones, pero en la mujer sí, por la acción de las hormonas, sobre todo la oxitocina, durante el proceso del preparto, digamos, o de los meses previos ya, empieza a aflojarse, digamos, obviamente por la acción de todos estos elementos que decimos, tipo osteoclastos, etcétera, etcétera, también los que tienen que ver con las células del cartílago, empiezan a remover, digamos, esa matriz más dura, empiezan a dejarla como más gelatinosa, con menos componentes inorgánicos y más componentes orgánicos, para que sea más laxa y pueda abrirse para permitir el aumento del diámetro del canal de Parr. Después una caracterización medio rápida de la forma de los huesos. Los podemos diferenciar entre huesos largos, como los que estuvimos hablando, fémur, cúbito, radio, en los que predomina la longitud en relación al espesor y el ancho. Esos serían los huesos largos. Los huesos cortos, en este caso da el ejemplo del astrágalo es el del talón. Por ahí nos haría falta nuestro esqueletito. En los cuales los tres ejes son semejantes en extensión entre sí y pueden tener formas variables. Los huesos planos, como el omóplato y los huesos del cráneo, en los que hay predominio de la longitud y del ancho respecto al espesor, que es reducido. Después tenemos huesos irregulares, como son las vértebras, el ejemplo más clásico es el de las vértebras. Tiene forma en la que no podemos definir un ancho o un espesor ni un largo, digamos, ¿no? Por eso se llaman irregulares. En lo que es la anatomía macroscópica del hueso también, pues el hueso no es totalmente liso siempre en su exterior, sino que existen irregularidades como salientes, fosas, superficies rugosas y sectores articulares que son puntos de unión con otros huesos. O sea, lo que más conocemos habitualmente son esas, las zonas de articulares, donde está ya la articulación que lo articula con otro hueso, pero en los puntos de inserción de los músculos es donde una vez que se suelta el músculo, que se libera, que se limpia, que el hueso queda sin su músculo, digamos, es cuando vamos a poder apreciar esas zonas de inserción como fosas, como salientes, como zonas rugosas, digamos. Bueno, y volviendo un poco a lo que es la anatomía más microscópica, no tan microscópica, pero que ya algo habíamos hablado del hueso compacto y hueso esponjoso, está así. Entonces, el hueso compacto generalmente siempre en la periferia del hueso, y el hueso esponjoso, que tiene una estructura como alveolada, o de trabéculas, se dice, porque las fibras de estas trabéculas están dispuestas a su vez en dirección, en las líneas de transmisión de fuerza, digamos. Ese es el sentido también que tiene el hueso esponjoso, permitir la transmisión de la fuerza sin que se quiebre el hueso. Digamos, esa es la función del hueso esponjoso. Por eso
le da más flexibilidad. También tiene una membrana que lo recubre que se llama periósteo, que es las veces de piel del hueso, digamos, que es lo que verdaderamente tiene sensibilidad. Lo que es el hueso en sí no duele, digamos, si lo tenemos que pensar desde un punto de vista de una lesión. Duele el periósteo y lo que lo rodea. Puede doler la articulación también, digamos, y sí hay sensores nerviosos, digamos. Por eso cuando ocurre una lesión no es el hueso o posteriormente me duelen los huesos, o sea, no es verdaderamente el hueso, sino las estructuras que lo rodean, digamos. Los huesos largos, a su vez, constan de dos partes, porque a veces hablamos así con esos términos, por eso tenemos que saber, por lo menos conocerlos. Las dos extremidades o epífisis, muchas veces se dice así, la epífisis del hueso es una de las extremidades. Está formada dentro por hueso esponjoso, principalmente apenas una fina capa de hueso compacto por fuera, y una parte central del hueso, sería como lo más largo del hueso, que se llama diáfisis. Las epífisis entonces son las extremidades, como las cabezas, digamos, del hueso. Las diáfisis es como ese tubo central, la parte central del hueso, que es como un tubo hueco formado por hueso compacto. O sea, cuando, eso es lo que decíamos, cuando en el adulto ya desaparece la médula ósea roja, Sí. este tubo solo queda como lleno de esa superficie grasosa, digamos, de esa superficie amarilla, grasa del adulto. O sea, por supuesto, como todos los tejidos del cuerpo humano, los huesos tienen su propia vascularización, su propia irrigación. O sea, el aporte sanguíneo llega al hueso también de la misma manera, a través de las arterias que llevan sangre oxigenada y nutrientes, y las venas que regresan con sangre desoxigenada, y los desechos hacia los pulmones y hacia los otros órganos encargados de la excreción de esos residuos. También, por supuesto, tienen una inervación propia, o sea, tienen nervios, a través de nervios aferentes y eferentes, que llegan y que salen del sistema nervioso central, que reciben la información, por ejemplo, desde el exterior, y la llevan hacia el sistema central.